Relencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Relencis, ayer y hoy. La trascendencia del hecho es la noticia para los periodistas. Ahora, la trascendencia de una persona durante 3 siglos tiene una implicancia de la historia, de la narrativa, de la investigación, y se traslada en los tiempos pretéritos y futuros para que cada uno de nosotros imaginemos una Argentina a finales del siglo XIX con menos del 10% de la población actual, en este 7 de octubre del siglo XXI. Y entonces tenemos que imaginar que entre el 19 y el 21 pasó todo un siglo, el 20. Y tenemos que pensar que en el siglo XX un solo argentino fue ungido por el voto ciudadano 3 veces presidente constitucional del país, Juan Domingo Perón. Y mañana se va a cumplir un nuevo aniversario de su nacimiento, pero hay datos, porque justamente cuando él nacía se hizo un censo nacional, que son realmente impactantes para todos aquellos que ponderan la generación del 80, que hablan de la Argentina agrícola exportadora y que se llenan la boca constante y permanentemente de aquel tiempo, para poner sinceramente en el marco adecuado la realidad de lo que éramos en aquel momento y quizá lo que seguimos siendo hoy ante su ausencia, cuando aparecen los nuevos documentos donde dice que la Argentina, a través de sus ciudadanos, se transforma en el tercer lugar mundial que aparece en los nuevos documentos de Pandora Paper, que el consorcio de periodistas investiga acerca de argentinos que tienen dinero en paraísos fiscales. Esto quiere decir que los argentinos, con la tecnología que se fue desarrollando, ya no necesitan viajar ellos, sino que giran sus dineros, por lo general mal habidos, que no tributan en el país y que evaden. Pero ¿qué pasaba cuando estaba por nacer Perón allá por postrimerías del siglo XIX? Miren, es notable esto, pero hay que ubicarse en esta realidad. Había 30.000 nativos, es decir, los famosos originarios eran 30.000, pero había 60.000 argentinos no censados, porque estaban lejos, porque no llegaban los censistas, bueno, eran 60.000. Ahora, la población total censada, sin esos 60.000, era de 4.044.911 habitantes, menos del 10% de la población actual. Para que usted se ubique en esto que estamos diciendo, le vamos a dar solamente la cifra de los territorios nacionales, que después fueron todos transformados en provincias. Dicho sea de paso, en todos los gobiernos peronistas se hicieron las provincias. La última fue en Tierra del Fuego, en época de Carlos Menem, que fue el último territorio que se hizo provincia. Digamos, los que hizo en todas las provincias, antes eran algunos territorios nacionales y otras provincias. Bueno, le voy a dar simplemente los que tenían menos de 50.000 habitantes allá en el natalicio, en postrimería del siglo XIX, de Perón, en la provincia de Buenos Aires. Jujuy tenía 49.713 habitantes. Misiones, 33.163. La Pampa, 25.914. El Neuquén, 14.517. Chaco, 10.422. Río Negro, 3.241 habitantes. Formosa, 4.829. Chubut, 3.748. Santa Cruz, 1.058.
y Tierra del Fuego 477 habitantes. Es decir, lo que ahora son provincias en total, ante el territorio nacional de muchos de ellos, 10 en total, o sea, casi la mitad, tenían menos de 50.000 habitantes. ¿Y por qué tomamos esta cifra? Porque el censo arrojó que en el exterior había 50.000 argentinos que estaban disfrutando de su vida en Europa, generalmente vinculados a los negocios agroexportadores, y que por supuesto dejaban sus dineros en el viejo mundo. La mayoría estaba en París, en Londres, y después algunos en Estados Unidos, pero para no entretenernos con tantos datos, 50.000 argentinos estaban en el exterior. O sea que había más argentinos en el exterior que habitantes en la mitad del país. Este dato ilustrativo de cómo se vivía da el ejemplo de por qué además después se desarrolló toda la teoría de Perón y todo lo que hubo que hacer. Lo interesante es que cuando nace Perón, el presidente era un abogado salteño, José Evaristo Uriburu, no confundir con José Félix Uriburu, este es José Evaristo Uriburu, del Partido Autonomista Nacional, un salteño que gobernó desde el 23 de enero de 1895, año en que nació Perón, hasta el 12 de octubre de 1898. Quiere decir que la Argentina de aquel momento, de 4 millones y algo, tenía 50.000 argentinos disfrutando de la economía, donde la gran mayoría del pueblo estaba sumido en las necesidades. Y es de aquí que el desarrollo de Perón, su carrera militar, su formación y demás, lo va llevando a una visualización absolutamente de la explotación del peón de campo. Por eso lo primero que hace cuando fue secretario de Trabajo y Previsión fue el Estatuto del Peón de Campo, y lo segundo el Estatuto Profesional del Periodista. ¿Por qué? Porque se dio cuenta también que los periodistas que no cobraban en aquella época, cobraban con vales, le daban vales para que fueran a retirar determinadas cosas que con las empresas conseguían en canje. Todo esto, que fue absolutamente síntomas de sus primeras resoluciones en el Ministerio de Trabajo, indicaban la lectura que había hecho Perón de esa realidad argentina tan ponderada por los historiadores que rescatan la generación del 80. Bueno, esto nos va a obligar a que mañana, lo estamos invitando a todos a participar, por lo menos a escuchar la semana activa, donde van a desfilar compañeras y compañeros dando testimonio de un movimiento vivo que es el peronismo, pero que no tiene que ver con la dirigencia, que lo representa a veces mal, otras veces no haciendo lo que su pueblo quiere, sino que tiene que ver con el movimiento como tal, la construcción de aquella idea y el regreso a este momento casi del preperonismo, donde tenemos la mitad de la población argentina en una línea de pobreza, donde no puede nadie decirse que los que estén gobernando que se siente peronista teniendo un pobre al lado y no haciendo nada. Y entonces, cuando miramos y vemos un jubilado necesitado y decimos, y se habla, pero no se hace, inmediatamente cuestionamos si ideológicamente esa persona que dice representar esa idea, de verdad la entendió. Todo esto va conformando un pensamiento y una estructura de un hombre de 3 siglos, que nació en el siglo XIX, que gobernó en el XX, y que cuando se lo siguió en su expresión, ganó elecciones en el 21, y cuando se lo abandonó, se pierden elecciones. Y es de aquí que esa gratitud histórica de los que hoy son de la tercera edad y que era la juventud de los años 70, tiene también un correlato en aquel mandato que él le daba a la juventud para que asumiera un rol protagónico de aquellos tiempos,
Pero también la juventud hizo sus enfrentamientos internos, no terminó de entender la necesidad de la unidad, y finalmente, cuando apareció el golpe de Estado, hubo quienes apostaban desde esa juventud a decir que cuando peor mejor, porque soñaban y creían que la tendencia revolucionaria los iba a llevar a que el pueblo se levantara en armas. Y entonces, cuando se analiza fríamente esto, pero lleno de cicatrices, de muertos, de desaparecidos, de presos, para después rifar todo ese esfuerzo de tanta lucha, de 18 años de proscripciones, de fusilamientos, de bombardeo, en funcionarios que se transformaron en ganapanes y que no escuchan al pueblo, se produce lo que se llama la impaciencia y la incontención, y la gente usa como castigo el voto. ¿Por qué? Y porque si usted toma a los que no fueron a votar, se va a encontrar que ese 30% que no fue a votar mayoritariamente pertenece a aquellos jóvenes del 70, hoy jubilados que la pasan mal. Y no fue que aumentaron los votos los de la oposición, no, se le sacaron los votos al Frente de Todos, porque el Frente de Todos no cumplió con lo que había prometido desde el gobierno, pero tampoco cumplió con permitirle la expresión interna para armar listas que fueran más representativas de ese sector. Pero como todas las cicatrices y dolores, los mayores lo asumen y además lo entienden, probablemente se cambia el resultado electoral si la gente masivamente va a votar y a pesar de todo dice, esto no me representa, pero lo voy a hacer porque lo otro seguramente va a ser peor. Y habrá entonces allí una demostración de fuerza impensada y una lesión de decir, mire, como no nos dejaron participar en la interna, no fuimos, ahora como hay que tratar de respaldar esto porque lo que viene puede ser peor que esto, aunque esto no nos conforme, vamos a ir a votar. Y esto va a pasar. No sabemos en qué dimensión, no sabemos si va a alcanzar, pero va a pasar. Y cuando pase, que no se vuelvan a confundir. Así como no perdió el peronismo las elecciones, porque las de medio tiempo el peronismo no las perdió, porque no representaban esa idea, porque era una lista de un frente, donde más en las listas hay abundancia de otros que no piensan como peronistas, tampoco, si se da vuelta a la elección, subestimen a esos mayores que seguramente van a ir a votar, no porque le estén apoyando el gobierno, sino otra vez para no permitir que vuelvan aquellos que llevaron a la Argentina al preperonismo, aquellos que siempre tienen una excusa como Macri, que dice que va a estar 6 meses dando clases en Estados Unidos para no presentarse a la justicia, aquellos que en la ciudad de Buenos Aires le pasa por encima aprobando la legislatura de ese mismo personaje por arriba de la Constitución Nacional para que no lo metan preso por lo del correo, aquellos que aplaudieron cuando Mauricio Macri quiso hacer la Corte Suprema de Justicia por decreto, aquellos que no están conformes con el gobierno pero que tienen las cicatrices de los fusilamientos, de los bombardeos, de los compañeros presos y de los desaparecidos. Sí, esos que cantaban, pero no nos han vencido. Y como no nos han vencido, mañana usted va a vivir en carne propia y en oídos absolutamente suyos los testimonios del peronismo, porque no está Perón, pero sí está el peronismo.